Hola a todos, esto es un tutorial de Unreal para configurar el setup de cámara VFX sobre display. Esta configuración está basada en un setup con trackers de Vive. Tengo aquí mi tracker, lo podéis ver. También tengo un mando, el Valve Index, que usaré en una configuración de doble cámara. Y bueno, vamos a empezar contando que para hacer la configuración lo más cómodo es no usar las gafas, porque siempre es un engorro tenerlas ahí por medio. Y bueno, la configuración más sencilla, más portable, es llevar tu tracker, una estación base o dos. Es más recomendable tener dos por el tema de la oclusión, por no tapar con el cuerpo, con un objeto, con cualquier elemento, no tapar el tracker y la línea de visión con la estación base. Las configuraciones más adecuadas suelen ser de 4 estaciones. Yo tengo las dos de la versión 1 que funcionan muy bien con el tracker, tanto como el tracker como con el mando de Valve. Entonces, bueno, para hacer esta configuración lo más sencillo es antes de ejecutar, bueno, por primero lo podéis ejecutar e instalar el Steam y SteamVR. La primera vez que lo ejecutéis os dirá que no está el visor, como podéis comprobar aquí. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es cerrar. Una vez que nos ha dicho que no encuentra el visor, tenemos que entrar en archivos de programa, dentro de Steam, en Steam Apps, Common, SteamVR, dentro de Drivers, Null, Resources, Settings, encontramos Default VR Settings. Aquí, como podéis ver, está el driver Null, que está deshabilitado, y vamos a habilitarlo. Con esto lo que conseguimos es que se emule el funcionamiento de las gafas sin tener que tenerlas conectadas. Y por otro lado, vamos a necesitar entrar dentro de Steam, esta vez en Config. Yo tengo aquí mi configuración original, que la restauraré para volver a mi Room Setup, pero de momento esta es la que me ha creado al ejecutar el SteamVR. Dentro de esta configuración tenemos aquí este ficherito que nos ha creado, en el cual en esta sección vamos a tener que decir que queremos estas dos líneas. Vamos a colocarlas bien, que lo que hace es forzar el driver a null y activar dispositivos múltiples. Entonces guardamos, ya podemos cerrar el Steam con el archivo de configuración, ejecutamos SteamVR. Y ahora podéis ver que tenemos las dos estaciones base, el headset con el driver null, que no es real, y el tracker, que en esta ocasión lo tengo conectado a través de USB directamente a cable. Entonces por eso me lo está detectando directamente, si no tendría que añadirlo a través de la configuración de dispositivos, etcétera. Esto ya entiendo que lo sabréis vosotros. Me pide, al ser la primera vez y no encontrar ninguna configuración, el Room Setup. Tenemos varias opciones. La más adecuada, pero más complicada de portar, por así decir, es en la escala de la habitación, en la cual necesitáis un mando para poder realizar esto, o usar los pogo pins que tiene el controller aquí abajo, los cuales se pueden programar para ejecutar las acciones de un mando, pero bueno, es demasiado complicado para lo que se necesita. Entonces, bueno, con un simple mando que podáis tener de Vive, de Valve, etcétera, se puede hacer la escala de la habitación, en la cual definir el contorno del área de juego,
se define también el suelo y la dirección donde está el monitor. Normalmente el sistema hace que la configuración del Room Setup sea en una dirección contraria a donde estás apuntando el monitor. Por eso es importante después de esto hacer un giro en el que indiquéis que vuestra área de juego va a ir hacia el monitor. Lo voy a hacer rápidamente con el mando, con una configuración que me voy a inventar aquí por no complicarnos la vida. Encuentra los mandos, pulsa y mantén el gatillo hacia el monitor. Vale, calibra el suelo, lo pongo abajo, me lo está viendo las estaciones base. De acuerdo. Ahora mide el espacio. Yo lo que hago es dar modo avanzado y defines haciendo clic un cuadrado que es un área de trabajo que nos inventamos. No nos va a dejar porque va a ser demasiado pequeña, pero la historia es enseñaros que esta flecha, si estuviera en verde porque el área fuera suficientemente grande, deberíamos girarla en la siguiente pantalla para que apunte a nuestro monitor. Vamos a cancelar esto en cualquier caso para deciros la siguiente opción. Esto de la orientación es importante porque luego la pantalla va a estar en un plano que lo ideal es que sea paralelo a uno de los ejes que estamos definiendo. Si tenemos apuntando hacia otro lugar el eje de X que estamos definiendo en el Room Setup, al final vamos a tener un plano que tendremos que inclinar en la configuración de Unreal. Siguiente opción, en modo solo de pie. Modo solo de pie, le decimos que establece el seguimiento sin problema, calibramos el centro, pues aquí mismo donde estoy yo. Decimos el suelo donde está. Y se supone que ya está, con lo cual en esta configuración tenemos el suelo definido y tenemos una pequeña orientación de lo que sería el origen de nuestro área. La configuración que es más sencilla, pero quizá algo más compleja de hacer, pero es la más portable de todas, sería evitar el Room Setup. Vamos a hacerlo rápidamente de nuevo. Voy a eliminar la configuración. Aquí estamos, vale. Esta carpeta la voy a eliminar y volvemos a SteamVR. Como ya hemos editado el null driver, lo único que nos va a pedir es que vamos a volver otra vez a la configuración, porque el null driver sí que sigue configurado, pero como lo hemos eliminado, tenemos que volver a añadir estas dos líneas. Las añadimos aquí. Y ejecutamos de nuevo SteamVR. Aquí está otra vez. Entonces me dice la configuración de la habitación que es necesario realizarla. Yo, si cancelo, ¿qué va a ocurrir? Yo voy a seguir teniendo mi tracker funcionando. Como podéis ver en la pantalla, ahora ya se acaba de ir, pero había un puntito que era mi tracker que estaba funcionando perfectamente. Aquí está otra vez. La configuración de este tipo tiene unas ventajas y unos inconvenientes. La ventaja es que no es necesario hacer un setup y tú puedes llevarte tu estación base y tu tracker a cualquier sitio. ¿Y cuál es el origen y la orientación de tu configuración? Pues la siguiente, el origen va a ser el primer tracker que vea en el caso de las estaciones base 2, creo, y el que esté configurado como estación base B
en el caso de ser el modelo 1, porque hay que configurar una como estación B y otra como estación C, si no recuerdo mal. Con lo cual, ese es el origen de coordenadas, la primera de las estaciones base. Y la orientación está definida por el eje perpendicular al frontal de dicha base. Esto nos puede complicar si no tenemos la estación orientada de una manera ortogonal al plano en el que estamos en la habitación, en el que nuestras coordenadas sean un poquito más difíciles de encontrar para hacer luego la configuración. Con lo cual, bueno, lo más sencillo es hacer el room setup y directamente orientar la habitación con una de las caras paralelas al monitor en el que vamos a hacer la configuración de display. Así que voy a cerrar, voy a cargar mi configuración anterior y de esta manera vamos a tener el setup tal y como lo tenía yo previamente. Vamos a ver, Steam, config, vale, borramos esta config y esta la renombro. De tal manera que ya tengo otra vez mi setup definido como he estado trabajando con él hasta ahora. Vale, aquí está. Vale, entonces lo siguiente que vamos a hacer, vamos a quitar la pantallita esta que molesta un poco de aquí en medio. Vamos a abrir dentro de Unreal la versión última 4.26.1. Vamos a Film, Television y Live Events y vamos a abrir un proyecto nuevo con la plantilla en cámara VFX. Vale, en principio ponemos que sin starter content y sin ray tracing, aunque bueno, luego los proyectos que queráis probablemente tengan ray tracing. Entonces aquí llamamos tuto cámara VFX. Creamos el proyecto. Vale, ya tenemos este proyecto aquí y como podéis comprobar, si nos vamos aquí a Content, tenemos la carpeta en cámara VFX y tenemos aquí varios mapas. Podemos revisar unos para una configuración de LED walls en ángulo con suelo incluido, otro similar con unas variaciones y el Curved Stage. El Curved Stage es del que vamos a partir para hacer la configuración nuestra porque es el que puede ser más similar. Con lo cual lo que vamos a hacer primero es duplicarlo. Y lo vamos a llamar My Monitor Curved Stage, por ejemplo. Vamos, este es exactamente igual como habéis podido comprobar y nos vamos a ir en el Project Settings, directamente en Maps and Modes. Vamos a seleccionar antes de nada que sea el proyecto por defecto, porque el proyecto por defecto es el que arrancará en el display cuando lo ejecutemos. Una vez que lo tenemos ya, vamos a empezar a revisar las configuraciones en Settings. Es importante que veamos en Display que al estar ejecutado desde la plantilla está habilitado, así como el Live Link, que es el sistema que utilizaremos para hacer la configuración del tracking. Otra cosa que tenemos que comprobar es si el Live Link está habilitado. El normal está habilitado, pero el XR no. Tenemos que habilitarlo porque es el que usará el Steam. Todavía no vamos a hacer restart porque tenemos que comprobar otra cosa, que es el plugin de SteamVR, que será necesario. Aquí lo tenemos y ahora ya podemos dar restart.
esto es rápido, entonces vuelve a cargarlo. Una vez que está cargado, tenemos que comprobar dentro de Project Settings que esté habilitado tanto en eDisplay, que como podéis ver está el Live Link sobre en Display, y luego el propio en Display, que como es una sección en sí misma, aquí Enable. Vale, pues está en principio todo correcto. SteamVR podemos, si queréis, habilitar en la barra de herramientas. Los bindings no son necesarios en esta configuración porque vamos a utilizar Live Link. Entonces, bueno, en principio ya tenemos esto. Vamos a sacar la ventana de Live Link, yo la tengo aquí, pero podéis verla vosotros directamente desde aquí y luego arrastrarla donde queráis si la queréis mantener. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es añadir la fuente de traqueo. Vamos, en este caso, como yo tengo un controller y un tracker, vamos a añadir que encuentre los dos tipos. Vamos a ver si tengo el mando, lo enciendo primero. Vale, ha sido demasiado rápido y no me lo he encontrado. Vale, ahora está ahí. Entonces vamos a eliminar la configuración, volvemos. Hay veces que no refresca bien la configuración del XR por alguna razón y es necesario reiniciar Unreal, pero bueno, en esta ocasión ya tenemos los dos. Vale, a ver, ahora este paso es muy importante, y es que tenemos que guardar esta configuración de los dos controladores o trackers o lo que tengamos. Tenemos que guardarlo como un preset. Vamos a guardar directamente en la raíz del content el preset. Lo vamos a llamar My Live Link Preset. Hay ocasiones, según parece ser, que no funciona bien a la primera la grabación del setting, entonces no está de más que volvamos a sobreescribirlo. Decimos Save as Preset de nuevo, y aunque esté aquí, vamos a decir Save y Replace. Vale, ahora es también muy importante que entremos ahora en esta ruedecita que está aquí, que eso lo único que nos hace es llevarnos dentro de la sección del Project Setting, en los plugins, a Live Link. Y aquí lo que tenemos que decir es cuál es el preset de Live Link por defecto que va a cargar cuando arranque el Unreal, este proyecto. Esto es muy importante porque es lo que hará que cuando cargue el launcher de Display vaya a cargar la configuración del Live Link XR correctamente. Entonces, bueno, también es importante, por lo visto, que este path, que es relativo a la ubicación dentro del proyecto, sea un path absoluto, de tal manera que no haya confusión a la hora de encontrar el proyecto. Entonces, directamente, como estamos en el proyecto y en la carpeta, la seleccionamos tal cual y aquí está ya el path. Y ahora seleccionamos el Live Link. Vamos a guardar todo y vamos a reiniciar para ver si se ha mantenido la configuración de manera correcta. Vale, aquí vemos que al irnos a la pestañita Live Link ha cargado perfectamente nuestros trackers, con lo cual eso quiere decir que en los Project Settings parece que está todo ok, ¿vale? Bueno, entonces ahora vamos a ir a la parte donde se define nuestro stage, la cual aquí, si podéis ver, stage está compuesto por varios elementos. Los más importantes son las cámaras, que en este ejemplo hay dos cámaras, Inner Frustum Camera y Inner Frustum Camera 2. Una de ellas tiene un plano con
una pantalla verde para poder hacer luego un croma en lugar de hacer la proyección de LEDs. Vamos a ver, en este caso cada cámara tiene unos settings asociados con los blueprints que están aquí definidos. Luego iremos a ello. Estos son los settings generales del stage. Este es el pawn, que es el jugador, por así decir, que nos va a servir para hacer una configuración en la cual podamos desplazarnos a lo largo de toda la escenografía que tengamos montada en el nivel. Aquí tenemos el Blueprint LED Planar Warp, no es más que la definición de la pantalla o conjunto de pantallas en las que se divida nuestro set, paneles de LEDs en los que se vaya a realizar la proyección. Entonces en esta situación tenemos que ir a Browse, no sé si lo habéis visto, Browse to Asset, y aquí es donde figuran tanto el blueprint como los elementos de los que se compone. Si entramos dentro podemos ver que tiene un elemento root, un scene component con 4 elementos que son mesh, static mesh components, que son cada una de las pantallas en las cuales se está dividiendo lo que serían los distintos grupos de paneles LED que estuvieran controlados cada uno por un procesador independiente. En este caso vamos a hacer una configuración con un monitor, con lo cual vamos a necesitar solamente un screen. Para hacer la configuración de ese screen vamos a hacer primero dentro de Warp Mesh, en vez de tener la configuración de corner y de curve, vamos a hacer una carpeta que sea monitor. Dentro de esa carpeta vamos a pasar una copia del blueprint que ya había. Vamos a cambiarle el nombre, vamos a llamarle Blueprint Monitor Warp. Y aquí, en vez de tener los 4 paneles curvos que tenemos definidos, vamos a añadir un mesh, static mesh, a ver si lo viene a la primera, y este static mesh vamos a buscar un plane. Ahí lo tenemos. Este lo ponemos directamente al root y nos cargamos los otros 3. Aquí tenemos nuestro origen y nuestro plano. Esto nos va a ahorrar tener que hacer en un programa como Maya, Blender, 3D Max, Houdini, etcétera, un plano que es demasiado sencillo como para complicarnos la vida con programas de terceras partes, a menos que queramos hacer una configuración como la anterior de una pantalla curva, etcétera. Entonces, bueno, nos vale con el plano que viene en las librerías de Unreal, y lo que vamos a hacer es redimensionarlo, para lo cual primero tenemos que orientarlo de la manera correcta. Para orientarlo de la manera correcta, lo que vamos a hacer es rotarlo 90 grados, pero no en Y, porque si no tendríamos un problema con la orientación posterior. Vamos a hacer 90 grados en X y 90 grados en Z. Ya tenemos nuestro plano con respecto a nuestro origen, y además vamos a desplazarlo un poquito para tener una referencia así un poquito más clara. Esto vamos a suponer que es nuestro origen de coordenadas del Room Setup que hemos hecho en Steam, pero vamos a suponerlo de momento simplemente para hacer un esbozo a grandes rasgos de lo que es nuestra configuración. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, lo más importante, es hacer un escalado del plano tanto en X como en Y
para que se adecue a las medidas que tenemos de nuestro monitor real. Entonces yo aquí tengo un metro con el cual voy a medir mi pantalla y veo que son 59,3 más o menos. Hay que tener en cuenta la superficie activa. Entonces aquí vamos a poner vale. Esto tener en cuenta que lo estoy haciendo de tal forma que los centímetros respecto a metro son 593 porque el plano es de 1 metro por 1 metro. Eso no lo he comentado, pero si yo me voy en el Static Mesh, voy a buscarlo, aquí está de donde lo ha cogido la librería, yo entro aquí y me dice que este planito es de 100 por 100 por 0. Como son centímetros lo que tiene Unreal como medida por defecto, eso quiere decir que este plano es de 100 por 100. Si este plano es de 100%, la escala de 1 es de 100%. Por tanto, tengo que reducirlo a la medida decimal de alguna manera que corresponde con el tamaño real. No sé si me he explicado bien. Ahora vamos con la I. Son 33,5 aproximadamente. Vamos a hacerlo 33,5, que supone aquí 0,335. Y mágicamente tenemos aquí el aspect ratio correcto de nuestro monitor. De momento vamos a guardar y ahora tenemos que ubicar en el espacio el monitor, para lo cual podemos coger y medir desde el origen de nuestro Room Setup, hacer una medición en X y en Y y averiguar los o sea, teniendo en cuenta los ejes en los que estamos moviéndonos, etcétera. Pero luego también podemos hacer una cosa que es sencillita, que es coger y poner nuestro tracker en el origen de la pantalla. Si os dais cuenta, vuelvo un momentito a donde estábamos, blueprints. A ver. El origen de coordenadas de este plano está justo en el medio. ¿Qué podemos hacer? Podemos usar el tracker para medirlo directamente. Si tenemos una buena línea de visión desde el tracker a nuestro monitor y no hay mucha oclusión, podemos hacerlo. De tal forma que para hacer esto primero vamos a coger una de las dos cámaras, esta que no tiene el plano y no nos incordia tanto, y en esta cámara, vamos a decir, por defecto aquí ya viene con un Live-Link Component Controller añadido. Si podéis ver, estos son los componentes de la cámara Frustum. Entonces, si elegimos aquí en la sección de Live-Link Controller, por ejemplo, el tracker, ¿qué ocurre? Pues que ahora tengo mi tracker que está funcionando perfectamente en el editor y podemos ubicarlo y saber dónde está. Si yo cojo y pongo mi tracker directamente en el centro de la pantalla, cosa que puedo hacer con un patrón en el cual haya cualquier motivo, unas barras con un patrón de geometrías en la cual se pueda saber cuál es el centro de la pantalla. Yo lo ubico en el centro, ahora no, a ver, directamente en la cámara, en el Scene Component, que es el que realmente está controlando el movimiento del tracker. Tenemos aquí unas coordenadas. Un segundo, porque vale, tenemos que ver las coordenadas absolutas. Yo estaba mirando las coordenadas relativas porque el movimiento tiene que ser relativo.
pero para saber cómo ubicarnos dentro del espacio real tienen que ser las coordenadas absolutas. Así que repito de nuevo, pongo el tracker en el medio, hago imprimir pantalla y esto lo vuelvo a dejar como estaba, por cierto, que es importante. Y aquí pego la nueva, que son 110, 103, 108. Con lo cual aquí vamos al blueprint del monitor. Vale, nos vamos aquí porque no se ve hasta que no nos giremos. Vale, esto tenemos que ponerlo exactamente en 110, 103 y 108 creo que era. Más o menos. Esto, si veis, me estoy moviendo aquí por el espacio, que es lo que representaría la habitación en la que yo estoy. Esto tiene que tener cierto sentido. Yo veo que sí que tiene sentido porque este es el monitor al que estoy yo mirando ahora mismo, y el centro de coordenadas, que ya me lo conozco porque ya lo he utilizado en varias ocasiones, está aquí detrás de mí hacia la izquierda. Entonces, bueno, pues vamos a compilar, guardar. ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a añadirlo a la escena. Añadimos a la escena y tenemos que ponerlo dentro del sample pound. Entonces sample pound y ponemos el origen a 0, y este otro pues vamos a cargárnoslo porque ya no nos hace falta. Vale, aquí lo tenemos. Si os dais cuenta, ahora tenemos aquí lo que sería el monitor y aquí las camaritas, esta que está aquí delante de mí. Tiene que estar, por cierto, en una posición como la que tengo yo aquí ahora, con el LED hacia arriba. Esa es la configuración. ¿Qué podéis hacer también para confirmar si está todo ok? Lo que podéis hacer es coger y buscar una vista más o menos cenital. Vamos a quitar la esfera esta de aquí, que nos molesta un poquito para ver. Más o menos cenital. Yo me acerco a la pantalla. Vamos a ver que aquí hay algo que no me cuadra, porque cuando yo me pego a la pantalla debe de estar la cámara pegada a la pantalla. Vale, eso es importante, que a lo mejor va por ahí los tiros. Es la cámara lo que yo voy a querer mover. Ah, vale, ya sé dónde está el problema. Tiene que tener una transformación que no dependa del mundo, no sea World Transform. Vale, como veis, si podéis verlo, ya tengo la cámara pegada al plano, que es lo que quería. Bueno, vamos a hacer un repaso al tema de las cámaras, que es bastante importante. Aquí tenemos la configuración de la primera. Ya sabemos que tenemos lo primero que ver que estén todos los componentes a 0. Aquí se nos quedó de la vez anterior que estaba traqueando. Vamos a decir que el tracker de esta cámara sea el controller y que maneje la propia cámara. Y vamos a decirle que el World Transform esté quitado. En la otra cámara igual. Vamos a ver que estén los orígenes. Los ponemos a 0. Live Bring Controller. Seleccionamos en este caso el tracker. Traqueamos la cámara. Y quitamos el World Transform. Es muy importante siempre tener la referencia de que las coordenadas de cada uno de los elementos estén a 0 respecto a su nodo padre, menos en el caso del State Reflection, que va a tener el desfase determinado por la posición de las reflexiones. Vamos a
a irnos a la parte del blueprint donde definimos cómo se va a manejar la proyección del paralaje. Entonces esto es el blueprint heredado de la curva, de la pantalla curva en la que teníamos 4 componentes que habíamos eliminado. Ahora tenemos uno solo, con lo cual pues, podemos eliminar esto o directamente desconectarlo. Pero en este caso lo eliminamos y ya está, así no tenemos complicaciones. Es importante, aquí es donde se define el nombre del viewport que va a controlar esa proyección del paralaje luego en el display. VP0 me parece que es un nombre correcto, viewport 0, porque es el primero que tenemos y empezamos a contar de 0, pues bien. En el mesh component, antes de haber eliminado los 4 elementos que teníamos aquí, aparecía linkado. Vamos a verlo en el original, en el warm mesh del curved. Si os dais cuenta, tenemos screen 0, 1, 2 y 3, que eran las que estaban aquí. Entonces aquí, como las hemos eliminado, nos la ha eliminado de aquí, y lo que tenemos que hacer es coger y poner nuestro static mesh directamente. Ya está. Compilamos, guardamos. Ya tenemos eso configurado correctamente. El pound que tiene esta plantilla tiene un inconveniente, y es que no se puede desplazar. Al no poderse desplazar, estamos limitados a tener que mover en cada toma que queramos hacer las cámaras a una escena distinta. Entonces eso vamos a resolverlo de una manera que es bastante interesante para que veáis. ¿Cuál es esta manera? Pues vamos a buscar dentro de las clases pounds. Resulta que hay uno que es el default pound. El default pound, si lo añadimos en la escena, es el que va a poder desplazarse porque tiene por defecto los controles que se le pueden habilitar. Yo si veo aquí default pound, tiene una serie de parámetros y de capacidades de movimiento. Entonces, en principio lo tenemos en la escena, pero para que entre en funcionamiento vamos a tener que modificar en Project Settings, aquí en Game Mode. Como podéis comprobar, aquí no tengo opción de modificar nada porque este es el Game Mode por defecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un nuevo Game Mode. Entonces, dentro de Blueprints vamos a crear una carpetita que sea My Game Mode. Entramos dentro, botón derecho, nuevo Blueprint y un Game Mode nuevo. Voy a poner My Game Mode para que parezca un poquito más personal y que no se confunda con otro que haya. Vamos a grabar para que se nos quede aquí ya sin el asterisco. Ya podemos seleccionarlo desde aquí. Y esto nos permite seleccionar todas las configuraciones ya personalizadas que queramos. Aquí en Default Pound no nos aparece nuestro Default Pound 1 porque tiene que convertirse en Blueprint, para lo cual si yo lo selecciono puedo darle aquí Blueprint Add Script directamente, tal cual, Select, si doy a Save ya puedo seleccionarlo aquí, efectivamente. Vale, ahora que tenemos el Default Pound Blueprint activo, ya vamos a abrir OpenFull Blueprint Editor y aquí necesitamos añadir una cámara normal porque si no nos va a funcionar
configuración. Vale. Vamos a hacer una pequeña prueba. Vale, no me funciona, no pasa nada, porque probablemente no está recibiendo por defecto el movimiento. Esto es lo primero, tiene que estar Autoposes Player en Player 0. Vamos a ponerle las colisiones, que no genere colisiones, el preset no colisión, para poder movernos como queramos. Vale. Aquí filtrado porque no lo encontraba. Add Default Move and Bindings está por defecto activo porque es un default pound y lo tiene ya. Entonces, bueno, vamos a guardar. Y ahora no se ve nada porque no tenemos la cámara. Probablemente. Vamos a ver, el Player Controller es lo que probablemente nos vaya a dar la capacidad de movimiento que queremos, porque por defecto tenemos un Player Controller básico, que vamos a hacernos uno nuevo, Player Controller bb my Player Controller. Aquí es interesante que podemos modificar una serie de parámetros para desplazarnos de una manera más cómoda después, que son la escala del yaw, pitch and roll. Vale, como el movimiento de pitch y el de roll nos lo va a dar el tracker, esto lo vamos a poner a 0, porque lo único que nos va a interesar es hacer el movimiento de yaw a la hora de desplazar el pound, para cambiar la perspectiva. Entonces, si yo estoy haciendo un plano que está grabándose en esta dirección, si yo quiero grabar lo que está en esa dirección, pero me es más cómodo seguir mirando físicamente hacia adelante, yo puedo desplazar el mundo y rotarlo hasta donde me sea más cómodo, ya sea porque los trackers están traqueando mejor o por lo que sea. Entonces vamos a dejar a 0 estos parámetros, pitch and roll, y el yaw lo vamos a dejar más bajito, porque si no lo que nos ocurre es que va a ser muy rápido el movimiento. Vale. Vamos a compilar y guardar, y vamos a cambiar el player controller aquí. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir un pound por el otro, para lo cual vamos a ponerlo dentro del stage, y todo lo que tenía el sample pound vamos a ponerlo aquí. Nos ha cambiado esto. A ver, un momento. Vale, vamos a ir mejor uno por uno, porque no nos está respetando los anidados. Simplemente en Inefustron Camera está sacando fuera. Vale, de esta manera nos lo está haciendo de forma correcta. Vale, así. Y el sample pound que tenemos de antes, pues vamos a eliminarlo, porque además no tiene ningún tipo de configuración adicional. Grabamos y ya tenemos nuestro pound que está moviendo alrededor de la escena. Incluso vamos a ver, vamos a intentar que pueda girar también,
que no lo está haciendo ahora mismo. Yo creo que esto es porque dentro del Movement Component, aquí está, Pitch, porque ya porque el Pitch and Roll no nos interesa. A ver si lo tenemos bien. Vale, ya estoy girando con el ratón y con el cursor. Estupendo. Vale, pues ya tenemos el movimiento. Bueno, vamos a ver ahora el fichero de configuración de Display, para lo cual entramos dentro de Unreal Projects, nuestro proyecto dentro de Content, cámara VFX, Sample Configs, y aquí en la de Curved in Camera Frustrum Local PC vamos a duplicarla y la vamos a llamar My PC o My Monitor, cámara Frustrum, y ahora vamos a ver lo que necesitamos. Vale, aquí están los viewports. Estos son los que están definidos dentro de... Bueno, vamos a empezar por arriba, perdón. Este es el cluster node, que como son un PC no necesitamos nada más que tener definida esta línea. La IP local, no es necesario poner la IP fija, pero bueno, si queréis la podéis poner. La ventana, que sea master, el sonido nos da igual, eso tal cual está bien. La ventana se llama Windows 0, que es la que viene definida aquí. Aquí están definidos también los viewports que vamos a utilizar. Este es el de una de las dos cámaras, el de la otra y el monitor que hace del paralaje para el fondo. Entonces vamos a eliminar los otros tres. Vamos a decir el origen 00 y la resolución 3840 por 2160. Vale, estos viewports nos sobran, como hemos visto antes, no los necesitamos, y vamos a poner lo mismo, 3840 por 1900, por 2160. Lo mismo. Vamos a poner en los otros la resolución, perdón, este sí que es 2160, 3840 y 2160. Esto es el origen, que en este caso, para que el origen del Inner Frustrum esté fuera del área de la pantalla en origen, pues vamos a poner que esté en 2160, y este, para que no se pise, pues 3840 por 2160. No he probado a dejarlos tal cual, pero no creo que sea importante, ya que en cuanto el tracker empieza a funcionar, la cámara entra en plano y no creo que sea muy relevante. Después están los tipos de proyección. Vamos a quitar estos tres porque solamente nos vamos a manejar con Prog 0 y Prog in Camera, que son Prog 0 y Prog in Camera los que están definidos en nuestros viewports. ¿Vale? Y lo demás ya no tiene mayor importancia. Hay una cosa que es el buffer ratio, que se puede definir aquí, pero si está definido en la plantilla no surge efecto lo que ponéis aquí, así que ahora lo vamos a ver dentro del proyecto para que sepáis dónde se cambia. Vale, esto lo guardamos, vamos a ejecutar. Bueno, nuestro proyecto lo tenemos aquí y curiosamente nos aparece aquí que se ha encontrado contenido, que si lo importamos decimos que sí, y dice que es justo en la configuración que tenemos, que está aquí en Content y Camera VFX, Sample Configs. Si lo ejecutamos podemos ver que es una representación dentro de Unreal de nuestro fichero. No sé si se puede editar, pero me da a mí que todavía no. Esto es nuevo de la versión 4.26.1
y bueno, habrá que investigarlo un poquito y probablemente en futuras versiones se pueda editar. En nuestra configuración del monitor warp se me olvidó que necesitamos desactivar la visibilidad dentro del juego para que no se vea cuando estemos ejecutándolo, ¿de acuerdo? Y luego dentro de las cámaras cada una está definida con su archivo de configuración, su blueprint in camera settings. Es aquí Infrastone Camera, por ejemplo, corresponde con este y dice cuál es la cámara que está manejando y cómo se llama el viewport que se define dentro del fichero de configuración. Y aparte hay un in camera setting, stage settings, en el cual dicen si puedes habilitar, si quieres habilitar el tema del croma, y esto es interesante, que es el viewport resolution settings. Aquí puedes definir los viewports que quieras, de los que tengas configurados. Antes había 4, pues habría aquí VP 0, 1, 2 y 3 y cada uno con su resolución relativa. Si ponemos aquí 1, va a mantener la resolución completa. Si ponemos 0,2, como lo tengo yo aquí puesto, va a tener un 20% de la resolución, con lo cual va a mantener solamente una resolución justa para poder hacer las reflexiones y la iluminación global, mientras que las cámaras van a tener la resolución completa. Vamos a comprobar que en el Stage Settings esto está adecuado. La location está todo a 0. El Stage Reflection no, porque lo tenemos ubicado donde queremos, enfrentado al plano, en la ubicación donde estaría el actor o el objeto, lo que queramos que reciba las reflexiones. También está 0. Este está posicionado, el plano verde, para el croma enfrente de la cámara, con lo cual es normal que tenga una diferencia. Este también está 0, vale. Con lo cual ya tenemos preparado nuestro set. Voy a asegurarme de que están los trackers funcionando. El tracker 1, el mando que estaba apagado lo he vuelto a encender, vale. Grabamos todo. Salimos y tengo que cambiar la configuración de la pantalla a 100% de escala para que funcione correctamente el display. Vamos a abrir dentro de archivos de programa, Epic Games, la versión del proyecto. Si está en 4.26 tenemos que ejecutar el 4.26, no nos olvidemos de esto porque es muy importante. En Engine, Binaries, .NET, aquí tenemos en Display Listener, ya está escuchando, y en Display Launcher, que está aquí. Display Launcher, como veréis tengo varias configuraciones. Aquí tenemos que seleccionar si tenemos DirectX 11, si fuera estereoscópico o no. Messages es interesante para poder lanzar comandos cuando está en ejecución. Entonces aquí vamos a añadir nuestro proyecto. Podemos añadirlo cuando está encapsulado en un exe o en modo de edición, como lo tenemos ahora mismo. Vamos a dar entonces Add Project in Editor Game, con lo cual nos vamos a ir primero a seleccionar el ejecutable de Unreal dentro de Epic. Unreal 4.26. Igual tiene que ser el ejecutable de la versión, no nos confundamos porque eso es muy crítico, conseguiríamos crashes. Dentro de Binaries, Win64, UD4, Editor Exe. Y ahora nos pide el fichero del proyecto. Aquí lo tenemos.
Vale, se nos ha añadido, pero está seleccionado el primero, ¿eh? Tenemos que tener cuidado y seleccionar el que acabamos de añadir. Y ahora tenemos que añadir el fichero de configuración que hemos creado antes, que está igualmente en Real Projects, nuestro proyecto, en Content, en Camera VFX, Sample Config, My Monitor, en Camera Frustrum, la KPC. Vale, ya lo tenemos y están seleccionados los dos, con lo cual hacemos Run. Y ahí lo tenemos. Tenemos ambos Frustrum, difícil la palabra en castellano, y una pequeña interferencia en uno de ellos, pero bueno, se ve que está funcionando perfectamente y yo puedo coger y moverme con mi Pound, girar con el ratón, incluso con las teclas. Lo voy a enseñar desde la cámara del teléfono. Bueno, pues eso es todo. En futuros tutoriales veremos cómo pasar la configuración a un proyecto existente o ver configuraciones de cambios de lente, de zoom, de foco, etcétera, y algunos otros truquillos. Así que si tenéis cualquier duda, os interesa la producción virtual, Unreal Engine, me podéis escribir comentarios o lo que necesitéis. Si veis que también hay algún error, algo que creéis que se puede hacer de otra manera o se pueda mejorar, no dudéis en decírmelo, ¿vale? Bueno, muchas gracias y nos vemos. Hasta luego.